contento de tener este auditorio bastante selecto, policromático. Celebro este encuentro que lo hacemos en torno a la figura de un grande, como lo fue y lo es aún Epifanio Méndez Fleitas. Con esta iniciativa quiero ser coherente. Alguna vez cuando quisieron repatriar los restos, la ceniza de Epifanio Méndez Fleitas, le había dicho a Juan Bernardino: yo no estoy tan interesado en que repatrien su ceniza. Enhorabuena, sí, pero más interesado estoy en que se conozca su memoria, se conozca su obra, se conozca su legado. Entonces, transcurrió muchos años, ¿verdad?, para que hoy se dé este encuentro, pero me siento contento de no haber manifestado y que quedara al aire lo que le había dicho en esa oportunidad. Y complacido por tener a su hijo, Juan Bernardino, un amigo de la casa, siempre dispuesto a esto. Es un intelectual no avaro, generoso. Pues también las intelectuales acuerdan de un Pepe Bonández. Sin embargo, yo celebro cuando la gente no es ojeada, no se llena de conocimiento, sino quiere compartir su conocimiento. Y eso es Juan Bernardino. Epifanio es un grande que trasciende los colores del coloradismo. Es un grande de la patria. Y ojalá tengamos muchos Epifanios. ¿Sí? Así que buenas noches de nuevo y con un caluroso aplauso le doy el micrófono acá a Juan Bernardino. Muchas gracias, Juan Bernardino. Gracias a la institución, al Centro de Estudios Sociales, Políticos y Culturales Ideales. Gracias a la familia de Sosa. Esta hermosa casa nos hemos reunido antes a charlar de nuestras cuestiones domésticas, partidarias, etc. Siempre ha sido una casa amable. Estoy contento después de tanto tiempo y tantos tropiezos que hemos tenido poder estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación al foro. Bueno, vamos a hablar no es de Epifanio. Las figuras políticas representan tiempos, épocas y formas de ser. La política dice que es la ciencia y la técnica de gobernar en favor de la sociedad. Sí, lo demás no es política. Cuando Guayaquil decía un ingrediente indeleble de la política es la moral. Hay un libro de él que se llama La moral política. Un intelectual extraordinario era Juan Guayaquil, por más patriota que además era. El abogado de la patria le llamaban porque recuperó gran parte de tierra robada del país, a favor del país. Y fue el único presidente realmente de unidad que tuvo el Partido Colorado. Del 38 al 47, 48 que él murió. Eso es muy importante que conozcamos. Marca un hito en la historia del país, porque nuestro partido, y yo cuando digo partido pongo físico y espíritu. Lamentablemente ahora tenemos físico, pero no tenemos espíritu. Está ausente el espíritu, como si fuera un esqueleto que se ha sacado el espíritu del progreso. Aquel espíritu que lo impuso en su inicio el Ramiro Caballero con sus compañeros, el combatiente de la guerra, inclusive algunos legionarios que estuvieron. Hay que decir la verdad. Gente que después se arrepintieron y volvieron a colaborar con la patria para hacerlo renacer otra vez la patria. Está el caso del segundo de Cuba, etc. Otros. Bueno, y nosotros somos parte de esa nacionalidad, todos, con defectos, con virtudes, todos tuvieron fallas de todas clases. Pero hay tiempos que están marcados por personalidades, y esos tiempos hay que conocerlos. Nuestro país tiene tres grandes etapas. La etapa colonial, en la que vinieron los españoles, nos colonizaron, nos tuvieron con su ejército, nos contrataban a nosotros, nos tenían a nosotros, pero en su ejército español a favor de la corona española.
eso duró 400 años. Después vino la época de la República, donde logramos nuestra libertad política, nuestra soberanía, con la época de 1811, a partir de 1813, con la figura que hizo a la patria, que se llama Gaspar Rodríguez de Francia, con sus defectos de la época, pero con más virtudes que él, porque él hizo la República del Paraguay. Gracias a él tenemos, lo encerró al país, lo organizó, lo hizo producir para todos por igual, y él en primera instancia, él era el que más necesitaba, porque apenas tenía los trajes, un par de zapatos y un catre, un hombre que no necesitaba ni sino que sus luces para producir un Paraguay independiente. Bueno, en el 40, 41, ahí ya vino don Carlos Antonio López, que le sucedió y trajo al Paraguay expansivo, industrial, grandioso, primer telégrafo, ferrocarriles, unos barcos que llegaban a Europa. Abrimos nuestros ríos también, cosas que era difícil porque de Francia le negaban la navegación del Río de la Plata, nos querían cobrar el doble de la mercadería, imposible. Prefirió encerrar el Paraguay, alimentar a su pueblo y vivir como podíamos, y lo hizo, sin analfabetos. Ustedes saben, en esa época el paraguayo era orgulloso de decir, soy paraguayo porque sé leer y escribir. Imagínense en aquello. Esa es la etapa de la independencia. Se duró hasta el 70, ustedes saben, la trágica muerte de nuestro capitán, quiso defender esa república independiente y lamentablemente se le puso el imperio. Los tres países no, Uruguay participó un poquito, pero fundamentalmente Inglaterra, y también, ¿por qué no decir una parte de Norteamérica? Yo también estuve leyendo profundamente la forma como querían entrar al gobierno de Rodríguez de Francia, como no le querían los extranjeros. Muchos de ellos, porteños, siempre eran envidiosos por ver un país tan floreciente como era el Paraguay en aquella época. Bueno, tuvimos esa desgracia. Después de esa, la tercera etapa. Primera etapa colonial, la segunda parte de la República Independiente. Y la tercera etapa, los neocoloniales. Nunca más tuvimos independencia. Nunca más el Paraguay fue independiente, es mentira. Siempre fuimos dominados, ya sea por Brasil, ya sea por Argentina, ya sea por Estados Unidos, ya sea por Europa, etc. Siempre estuvimos dependientes. Nunca pudimos soltar las cadenas económicas. El neocolonialismo se diferencia del colonialismo porque no hace falta un ejército de ocupación, sino ellos tienen sus mercenarios en el propio país. Hasta hace poco eran las Fuerzas Armadas, lamentablemente, que la apoyaban a esto. Ahora no hace falta la Fuerza Armada, hay una mafia, hay unos contrabandistas, hay unos narcotraficantes, y de todo un poco, que son los dueños del país. Nosotros decimos, somos unos cuantos, tenemos la dicha de tener 7 independencias, ¿verdad? Somos muchos, hay que tener en cuenta eso. Si nuestros vecinos están mal, tarde o temprano nos va a tocar a nosotros. Si nuestros vecinos son miserables, pobrecitos, también no tienen la necesidad de robar o de matarnos. Y eso está ocurriendo. Bueno, esa es la etapa del neocolonialismo. Hemos intentado salir de ese neocolonialismo. Después con Bernardino Caballero hicimos muchos intentos, pero quedamos con una deuda que recién en el año 1960 se pagó la última cuota a la banca inglesa de la deuda de la guerra. Nos trajeron unos préstamos para levantarlo, y me ocurre que los millones de libras de orines llegó a 400.000 y pico hasta el Paraguay. Se lo comieron los usureros, los intermediarios. Y esa deuda en el año 1960 se pagó la última cuota. Que no teníamos deuda, eso es cierto. En tiempo de Troner nosotros no teníamos deuda, nos prestaba la plata, el Paraguay se le donaba para poder estar con Estados Unidos, con Taiwán, con lo que sea. Se le donaba cosas.
y los japoneses muy amables, muy generosos, que también su gente vinieron a estar aquí. Los alemanes también, sus cosas extranjeros, los coreanos también, y Taiwán también, nos regaló hasta el Congreso, cosa que es una vergüenza. Un país que tiene que estar haciendo el Congreso de la República con una presencia extranjera. Europea, después vienen de fondo. Y estamos debiendo en este momento casi 17.000 millones de dólares. Y el presupuesto nacional de la República es la misma cantidad de plata. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Dónde está? Bueno, ese es el neocolonialismo hasta ahora. Y se intentó salir en la revolución del 36 por los acompañantes del coronel Franco. Lamentablemente fracasaron, porque también era una unión, el Partido Federalista era una comunión de gente marxista, conservadores, de todo un poco, y el liderazgo del coronel Franco no pudo unir toda esa fuerza y fue derrotado por los liberales, y entraron otra vez y se mantuvieron en el poder hasta el Carlos Piedra, la 40. Seguimos la transición del neocolonialismo, porque las dos guerras fueron armadas del exterior. La guerra del Chaco no tiene la culpa los bolivianos, mentira. Las grandes empresas de la Standard Oil, etcétera, organizaron a las Fuerzas Armadas bolivianas para venir contra el Paraguay y tomar el Chaco, pretendiendo cuando no se sabía de la existencia de petróleo allá por Arabia y eso, creían que el Paraguay era muy rico. Se sabía que había petróleo, pero no sabía que estaba un poco hondo. El petróleo el petróleo está en una especie de sótano de la tierra, ¿no? Y algunos más a flor de tierra y otros más adentro. Parece que nuestro está poco adentro. La parte buena se lo ocupó los bolivianos y ahí están explotando el petróleo. Y los formoseños también tienen. De cualquier forma, las dos grandes guerras no fue por culpa del Paraguay, ni fue por culpa de nuestros vecinos. Organizaron los grandes intereses internacionales que hasta ahora no están queriendo llegar a la guerra mundial. Gente que vende armas, gente dueño de los bancos. Lamentablemente, no todos los ricos son malos, no. Pero sí los grandes ricos que se organizan para eso, que toman poderes. Y ahora es la mafia también que está compitiendo con ellos para ver quién tiene el poder más grande. Y hay una lucha política entre ellos. Bueno, esa etapa del neocolonialismo se iba a romper en el 36. Se hizo muchas reivindicaciones sociales. Se logró las 8 horas de trabajo, se le dio el derecho a ciertos derechos que no tenía la mujer, se dio, digamos, una reivindicación de las tierras para el combatiente, en fin, una serie de cosas se hicieron interesantes. Lamentablemente duró poco tiempo, pero duró un año apenas. Después, el otro intento vino después del 47, con la presidencia empezó Natalicio González, que lamentablemente duró muy poco tiempo, y era más que era un liderazgo fuerte, era un liderazgo ahí intelectual, no era un liderazgo político, propiamente dicho. Era un hombre intelectual demasiado grande, uno de los grandes intelectuales del Paraguay, pero no era un político que se llevara bien con la gente. En eso le ganaba Federico Chávez, un hombre buenachón, que es de los demócratas, que tenía varios liderazgos, los Chávez, los Peña, ¿cómo se llama? Los Estigarribia, o los Tiala, todos eran gente, digamos, del sector democrático que le acompañaban a don Federico, que era mayoría, pero eso tenía un liderazgo vertical, por eso se llamaban verticales o guiones. Guiones porque le marcaban a sus adversarios con un guión rojo, así, en los nombres, como el registro. Entonces ahí quedó un guión rojo, pero no hay guión rojo. A Natalicio nunca le gustó que se le dijera que era guión rojo. Ellos decían, nosotros somos un poco más verticales, pero somos colorados. Paraguay también, porque él fue uno de los grandes reivindicadores de la lengua guaraní, de la literatura paraguaya. Hay que decir la verdad, en eso no hay que
no hay que titular, mucho más intelectual en el sentido que don Federico quizá. Pero don Federico era un chapado a la antigua que se llevaba bien con la gente. Por eso en el 47, cuando hubo el atraco de la policía a la convención partidaria y se le eligió a Natalicio como presidente, había ganado la convención, ganaba por mayoría don Federico, y tuvo que ceder porque se ha atracado la policía en toda la persona a unos cuantos miembros del sector democrático convencional y terminó. Ahí empezó otra revolución. La gente no conoce. El quinquenio de la Revolución Colorada se hizo del 49 fundamentalmente hasta el 55, hasta que se dio el autogolpe de Rommel y se fue ocupando la fuerza, la Junta de Gobierno. Aquí viene la historia. Ese quinquenio tuvieron figuras notables, ese quinquenio colorado, encabezado primero por López, se llama presidente Molas López, y luego por don Federico Chávez. Don Molas López duró nada más que desde febrero hasta agosto, perdón. Ahí entró don Federico Chávez. El partido mismo le pidió la presidencia a Molas López y Molas López entregó, porque en realidad la candidatura a la presidencia que había ganado Natalicio había ganado verdaderamente de don Federico, porque tenía mayoría convencional. Entonces el partido le quiso restituir la presidencia de don Federico. Y así, el 15 de agosto se hizo las elecciones, ¿no? Pero una elección nada más que partidaria, inclusive sectorial. No hay que decirlo una democracia. El que sueña con la democracia en Paraguay está lejos, porque no es nuestra cultura, lamentablemente. Digo lamentablemente porque a mí me gustaría que tengamos una democracia tipo Suecia. Yo viví en Suecia 7 años, sé lo que es la democracia. Allá son todos iguales, y desde que nace la criatura hasta que muere está asegurado por el Estado. La sociedad le protege, nadie muere de hambre. Y los desocupados, que son el 2%, viven del Estado, los demás les pagan el sueldo. Los borrachos, para que no vayan a trabajar, se les paga el sueldo, porque es más perjudicial trabajando los borrachos que manteniéndolo en la casa. Entonces se le trata como un enfermo, se le hacen tratamientos y haciendo. Hace 3 años, para dar un ejemplo, se cerraron 3 cárceles de Suecia porque no había clientes. No había clientes, no había delincuencia. Yo tenía un compañero muy distraído, Horacio Tirado, se llamaba, un argentino, era montonero, él vivía en Suecia, era exiliado. 4 veces se olvidó la billetera arriba del teléfono público. Las 4 veces distintos suecos se le devolvieron, le llamaban por teléfono, le devolvieron la billetera, con todos los documentos de catálogo y 2 centavos. Eso es lo que yo quiero para mi país. Un país donde respetamos, donde hablamos, donde si hay enfermos que tienen que haberlo, pero se han tratado de lo mejor. Ese era el pensamiento de mi padre, de la caray. Eso era el pensamiento. Y no esta porquería que tenemos. Esto es el anticolorismo, el antiparaguatismo. Esa es la realidad. Allá es cantar. Usan el pañuelo colorado, usan la música colorada para engrostarse desde el dinero en el bolsillo, no le interesa un rábano la vida de la pobre gente. Mientras que todos tenemos que andar pobrecitos. Yo a veces ya estoy viejo, y yo cuando veo la televisión, la miseria, y no puedo tampoco solucionar nada. No tengo el poder, no tengo el dinero, no hago oportunidad, todo. De vez en cuando pasan unos mendigos en casa, la ayudo con una moneda. A mí también me ayuda mi hermano para poder sobrevivir. No tengo yo pensión, ni tengo ni gané ningún juicio al Estado, ni hice nada. Pero está mi padre, que gracias a sus canciones tendré que recibir unos pesos, esos pesos me dan mi hermano. Y yo administro y también cuando uno necesita yo paso. Les digo lo más poco.
pero nuestros correligionarios, nuestros amigos, liberales, liberalistas, independientes, que viven como viven, no merecen democracia. ¿Saben ustedes que tuvimos 2 guerras para defender un país? Todos los paraguayos tienen un héroe entre su familia. Han dado su vida por este país. Y algunos de los que estuvieron en carpas extranjeras, jodiendo las pavas y haciendo negociados. Epifanio Méndez quería eso. Por eso fue tan perseguido. No le toleraron. Cuando él impuso el Banco Central, independizó la moneda paraguaya. Cuando él hizo el Banco del Paraguay, donde se llamaba el Banco de Fomento, daba crédito a los campesinos para poder asegurar el precio de la mandioca, de la hierba, del tabaco, del algodón, y si no los copiadores no pagaban el precio, el banco les compraba y después exportaba a Hungría, Checoslovaquia, Francia, Alemania, etcétera, y traía, porque lamentablemente Estados Unidos no compraba nada. Argentina que nos ayudaba, porque nosotros, nuestros ganaderos, exportaban la carne paraguaya como si fuera Argentina, a Puerilla, el día fuera, gracias a Perón. Esa es la realidad. Porque por ahí fue la verdad. Toda la vida han sido dueños del Paraguay y son muy pocos generosos, contar la mayoría. Digo, hay que decir la verdad, nos estamos educados, como decía Aurechi, el gran sociólogo argentino, en la media, ¿cómo se llama? En la media tinta. Queremos ser como los leones, no al cuero, somos como unos perritos, como los langas. Queremos ser como los ricachos poderosos intelectuales y nos da el cuero. No nos da el cuero, entonces queremos copiar. No tenemos nada en la cabeza y queremos copiar una casa grande, ¿sabe usted? Bueno, esas cosas son los colonialistas. Podemos parecernos a nuestros dueños coloniales. No debemos. Lo primero que debemos ser cristianos. El cristiano que considera a su compatriota como hermano, y a cualquier individuo del planeta tiene que ser. Pero muchas veces eso también se perdona, porque hay diferencias culturales. Los compatriotas que tienen la misma cultura, que tienen las mismas necesidades, que viven bajo la misma tierra, que todos los antepasados lucharon por esa tierra. ¿Cómo no se le va a tratar bien? La disputado que efectivamente se está con intenta de copa por las aguas, yo apliquete, hay copa por las aguas, ya lo hubieran tenido, pero para eso tiene que haber un gobierno ya por no operar, porque a tener mi capilla a mí me mantener 35 años bajo la tierra como la cigarra en tiempo de trones anda que ahí va a ver, entonces ya puedo pedir allá votar por el Colombia, votar por cualquier macana, y por las abuelas, allá no votar. No, aquí no. Aquí el Paraguay tiene que estar antes que nada de ser la civilización. Yo soy colorado, pero por eso tengo que amar a quienes no son colorados. Y tengo que tratar de que ellos también sean. Si es que mi doctrina es la de la justicia social, si es la justicia en la salud, si es la justicia en la educación, si es la justicia en la seguridad, si es la justicia en el haber. Está bien que haya diferencias sociales. Yo digo, todos tenemos, en Suecia hay gente rica. Pero ¿qué pasa? Los ricos pagan mucho impuestos. Pagan mucho más impuestos que yo, que apenas tocaba el arte y andaba por ahí con los conjuntos. Que no tenía, sabía el idioma y no podía manejarme en otra cosa. Lógicamente. Pero no había tanta diferencia. Cuidado que el músico gana muy bien en Suecia, además le pude ahorrar bastante para venir. Me dejaron venir porque era exiliado. Si no, no te dejan salir más de $10,000. Más de $10,000 puede tocar. Y si son turistas comunes, tenés que sacar $5,000, ¿no? Y después te dirán a tu país si es que te hace falta. Todas esas cosas hay que aprender. El mundo casi todo está hecho. Hay que tratar, no de imitar, o sea, adaptar la sabiduría al tiempo y al momento y a la cultura que uno vive. Bueno, en el año
39, 38, sale Epifanio Méndez Fleita, su pueblito allá de San Solano. Él es hijo de campesino. Él es hijo de campesino. Lo voy a contar esta parte porque, como le dije, del 49 al 55 se trató de hacer una revolución y muchas cosas se lograron. Entre ellos, en la policía, en el agro, en la economía, en la infraestructura, en muchas cosas. Increíble lo que se hizo. Ustedes van a escuchar ahora y van a ver ahí en esa revistita que les editan las obras que se hicieron. Increíble la edad que tenía, en 5 años lo que pudo realizar siendo presidente, jefe de policía y presidente de la aposentado. Fue antes que eso, secretario de la comisión permanente de la Junta de Gobierno dirigida por Juan de Román. Cuando el partido dejó de estar en la superficie, tuvo que entrar en la clandestinidad, se hizo un comité de emergencia encabezado por el presidente y el secretario que era ¿cómo se llama? Viejo Chávez, que fue presidente después de la calle de Juan Ramón era el secretario pero al nombre de la juventud tenía que entrar alguien. Y don Juan León, yo tengo hasta ahora el original de la carta que le manda a la Juventud Colorada pidiendo por Epifanio Méndez Fleita. Porque cuando eso él tenía, estoy hablando del año 41, sí, la época de Tiradillo, 40. Tenía 23 años, 40. Pero era un muchacho que leía demasiado. Y tan humilde era, que sabía demasiado, era una inteligencia no lo era. Le impresionaba a los viejos, se ganó el corazón de los viejos. Gracias a don Juan León, gracias a todos esos viejos, a Enciso Belloso, a todos ellos, a Natalicio lo tuvo como secretario en el Ministerio de Hacienda. Cuando hubo la división, él optó por don Federico, porque no le gustó la división. Por eso optó por don Federico, esa es la verdad. El secretario de Natalicio, él era muy mimado. Tal es así que en el 41, cuando comenzaron a hacerse las seccionales, se crearon las primeras 15 seccionales del Paraguay que estuvieron aquí en Asunción. Las 15 primeras seccionales. Se crearon en el 51, 52, por ahí se terminaron de crear esas 15 seccionales. Hasta el año 59 eran 15 seccionales en Asunción. Después había una seccional por departamento. Ahora no, hay como 300 seccionales, 240, 300, un disparate. Bueno, porque en realidad ahora se le da prebenda a todo el mundo. Se le compra ahí con lugar de convencional, bacán. Bueno, lo que sí es que en esa época se crearon esas 15 seccionales. La Juventud Colorada estaba dirigida por Méndez Paiva. No es Ramón es el mayor. Evaristo Méndez Paiva. Él era el presidente de la Juventud Colorada y Epifanio Méndez Fleita era el vicepresidente. Pero el presidente del partido, Juan de Mallorquín, y su secretario, Juan Ramón Chávez, escribieron una nota pidiendo por Epifanio Méndez para integrar el comité político que iba a quedar en la clandestinidad dirigiendo el partido. Desde esa época, desde los 23 años, él estaba en la máxima autoridad partidaria. Sí, en la autoridad partidaria, imagínense. Bueno, después fue perseguido, fue a Florín, estuvo exiliado por allá. Después, cuando vino, ya se hizo cargo creó el diario Patria. Antes de eso estuvo en la revista Centro Bernardino Caballero. Estuvo, bueno, el periodismo, él fue siempre un periodista. Le gustaba escribía. Tal es así que cuando eso ya había publicado algunos libros, Orden para la Libertad, Batalla por la Democracia. La Batalla por la Democracia es una serie de editoriales que estuvieron publicados en La Razón y en Patria. Bueno, era un señor, un muchacho le digo yo, que tenía 23 años, yo ya tengo 78, 77, pero estoy por cumplir 78, imagínense. Pero 23 años, una criatura. Hoy el de 23 años todavía está saliendo debajo de la pollera de la madre, ¿no?
En aquella época ni qué decir, ¿verdad? Pero era un muchacho que era escuchado. Ustedes lean su libro El orden para la libertad, que yo cuando tenía 26 años, bueno, escucha, a ustedes parece un genio literario. No, era un hombre común, pero que se alimentaba de los libros. Aparte era demasiado cristiano. Para él San Pablo era su arcángel. San Pablo era su, siempre tenía un libro de San Pablo en su cabecera para la cama. Era su guía, era su ejemplo, el hombre el que peleaba por la palabra de Dios. Bueno, y que se había transformado. San Pablo era un hombre que venía de la milicia y se transformó en uno de los más grandes predicadores del cristianismo. Para que ustedes tengan la idea no de lo que era Epifanio. Su madre, Catalina Fleitas, que tendría que ser Catalina Roa, hija de Justo Roa, descendiente de Francisco, el coronel general, después general Roa, que murió en Cerro Corá también con el mariscal. Era su madre, Catalina Fleitas, que tendría que ser Catalina Roa, pero que no fue reconocida por el padre, o el padre tuvo más de 68 hijos en aquella época, descendiente y sobreviviente de la guerra del 70, imagínense. Bueno, su padre, Prudencio Méndez Álvarez, un hombre que nacido en Yute, era nieto nada menos que de Francisco de Paula López, hermano mayor de Carlos Antonio López. Es la hija de Francisco de Paula, que yo conozco un homónimo que también es descendiente del mismo, de casa. Bueno, era su abuela, su abuela o su madre, no estoy muy seguro. Lo que sí que me contó a mí el doctor Tulio César Vasconcelos, nos mostró la genealogía, porque somos parientes por ese lado, porque él también es descendiente de Francisco de Paula López. Y ustedes también son, tu tatarabuela, me decía, y este es mi bisabuelo, Tulio César Vasconcelos, enorme, en su pieza tenía toda la genealogía descendiente de él. Bueno, ellos vivían en un San Solano, se llama a 5 kilómetros, una legua de San Pedro del Páramo, una compañía de San Pedro del Páramo. Su papá, don Prudencio, era orajero. Cuando eso en San Solano se abrió la primera, aserradero Pons Hermanos, de los uruguayos, Pons Hermanos, que después increíblemente uno de los Pons Hermanos fue ministro de Industria y Comercio en Uruguay, y papá fue, que era peón de ellos, era presidente del Banco Central, y entre los dos firmaron el convenio uruguayo-paraguayo. Imagínense, es lo que es la vida, ¿no? Lo que son los retornos. Yo tengo fotografía de eso, de mi papá, ¿no? Bueno, es decir, pobre. Cuando tenía 15 años, mi padre, por lo que era muy leído, iba a la escuela, pero era leído. Él terminó la escuela a los 16, a los 17 años vino ayudado por sus hermanos, vino a su hermano mayor, vino a Villarrica a estudiar y entró a la secundaria en el colegio, Colegio Nacional Villarrica, y en 2 años y medio él hizo toda la carrera de secundaria. Fue ahí inclusive también presidente de estos católicos, como se llama, de María, bueno, no recuerdo, pero era un líder juvenil, ya tenía a los 21 años ya estaba en Asunción para entrar y ya entró en la Facultad de Derecho. Ahí estuvo 2 años hasta que fue perseguido al exilio y ahí tuvo que dejar la carrera, pero sí dejar el estudio. Leía, usted hablaba con él y era economista, hablaba con usted y era abogado, hablaba con él y era rematador, cualquier cosa, sabía de todo, filosofía. Bueno, hay que leer el libro de él que se llama Diagnosis Paraguaya, tiene 670 páginas en letra biblia. Nadie lee por eso, porque es demasiado pesado. Pero ahí trata de filosofía, de sociología, de economía, de política, y divide muy bien las dos épocas, la del coloradismo y la del electronismo.
hasta el año del 50 al 55 era el coloradismo, porque era la junta de gobierno la que mandaba, no era el trono. Y del 55 al 60 era el trono, y era el trono el que mandaba a la junta de gobierno, lo que sea. Él ponía todo, él hacía todo. Así que es muy fácil de entender este tema. Bueno, ¿qué se hizo? En la primera, ya en el año 41, la época de 39, que vino a la capital de Villarrica vino a la capital, entró a trabajar en tierras y colonias. Tierras y colonias se llamaba antes el IDR, porque era el INDER, tierras y colonias. Su director era Carlos Pastore, que después fue presidente del Partido Liberal en el exilio. Nunca transó con el trono, por eso nunca se puso de acuerdo con los liberales y murió en el exilio. Ese Carlos Pastore, un gran señor, que hizo mucho por recuperar por las tierras. Cuando eso con él trabajaban estos colorados, no había problema con eso, entre un sector y otro sector. Imagínate, cuando el mallorquín fue abogado de tierras y colonias, Epifanio Méndez Freitas fue secretario de Carlos Pastore. Ese fue uno de los primeros empleos públicos que tuvo él, que tenía que caminar por el campo, ir a pie y a caballo por ahí para tratar con los campesinos por el asunto de la tierra. El libro más importante sobre la tierra en el Paraguay se llama La tierra en el Paraguay, de Carlos Pastore. También les recomiendo, si quieren por ahí ojear, si alguien lo tiene, porque es difícil de conseguir. Bueno, después de eso ya entró la actividad política propiamente. Él trabajaba ahí, pero militaba en el Partido Colorado, bajo la dirección de Juan Los Mallorquín. Así entró en el comité político. Después hizo la mayoría de esas 15 seccionales, hasta la última que se creó, que es la 15, que se llama Vicente González, en homenaje a este capitán que murió en el golpe que falló, el golpe del 25 de octubre del 48, falló un golpe contra el natalicio, y ahí lo hizo fusilar un gran compañero nuestro. Lamentablemente el tiempo se unió con nosotros, se llama el coronel Enrique Jiménez, uno grande coronel que trajo al partido al poder también, hay que decir la verdad, pero hizo fusilar porque la ley militar, cuando eso obligaba a fusilar a los militares que se metan en su versión militar, y de ahí fueron fusilados 5, creo que, militares. Los demás estuvieron presos hasta que lograron hasta que en el 49 se le derrocó a Raimundo Rolón, que sucedió en el poder a Natalicio González, y ahí fueron liberados todos los presos. Bueno, les explico eso para que tengan una noción de dónde estamos. Epifanio Méndez Freitas ocupó después con el gobierno ya Colorado, en el tiempo de Natalicio primero en el tiempo de Morínigo como secretario del Ministerio de Hacienda en Natalicio. Pero después, cuando vinieron los de Morta, junto con Morlas López, entonces ya a la policía, jefe de policía. El presidente de la Corte Suprema se llamaba Juan Manuel Frutos, ustedes deben recordar. El papá de Papacito, gran diferencia, ¿no? Yo no quiero hacer la diferencia ahora, pero Juan Manuel Frutos es un gran señor. No te digo que Papacito no haya sido un gran señor, pero hay una diferencia, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Un gran señor era, tal así que cuando Epifanio Méndez, ahí el partido se trazó 3, atención, esto que nunca lo escucharon, pues yo lo sé, porque conversé con Víctor Morínigo, conversé con los grandes. Don Víctor Morínigo, el que hizo y organizó la revolución del 47. Esa es la verdad. Don Víctor fue el que dijo, porque Natalicio era un líder que no hablaba mucho con sus amigos. Era un hombre muy cerrado, un intelecto, la gente lo admiraba por su intelecto, o no por su habilidad política. Era Don Víctor y Pedro y ¿cómo se llama? Prieto Yegros, Prieto.
Leandro P. Prieto, padre. Ese era el tercer hombre de natalicio. Estaba Natalicio, estaba Víctor Morillo y estaba Leandro P. Prieto. Ese es más o menos el vértice vertical que decían ellos. Porque la orden máxima de natalicio después Víctor Morillo. Pero en el 47 quien realmente dio la orden para el lanzamiento de la policía y de la caballería, la defensa de Concepción, fue Víctor Morillo. Cuentan de que ahí, esto cuenta el propio Víctor Morillo en el reportaje que le hace Seifertgeld, este gran Seifertgeld. Ese fue un gran escritor que escribió memorias, una cantidad de reportajes interesantísimos, tiene 4 tomos de reportajes. Es necesario leer. Eso si uno lee, conoce toda la historia contemporánea del parador. Y ahí cuenta Víctor Morillo, dice, eran como las 10 de la noche. Y como el 10 de enero, y el 11 de enero, se reunieron los militares a votar si hay que sacarlo a los colorados del poder y los ferreístas también que estaban entrando otra vez al poder o no, y ganaron lo que tenían que sacar al partido del poder. Los únicos que votaron en contra de eso entre todos los comandos fueron el coronel, yo le dije recién el nombre de la caballería, Jiménez, Enrique Jiménez, y Díaz de Vivar. Eran los dos. Hasta Stroessner estuvo en contra, estuvo a favor de sacarle al partido, pero a él se le perdonó después. ¿Por qué? Porque la revolución del 47 se mantuvo leal al gobierno, porque se ocupó los colorados, ganaron tomaron el poder junto con Higinio Morillo, y se rebelaron en Concepción los militares opositores, antiferreristas, liberales, también acompañaron los comunistas, pero se quedaron, digamos, Stroessner se mantuvo leal al gobierno de Morillo, no se movió en contra, y eso le salvó. El que le salvó se llama Enrique Jiménez, que le iban a sacar, y Enrique Jiménez no, Enrique, los hay a votar en contra y mi otro, en contra de nosotros, hay para votar y ella se va. No, a ver, yo no sé, pero votar leal a nosotros, o defenderse. Institucionalista, exacto, es institucionalista, decía por él. Bueno, y después no le dio la papá, volvió en el exilio, no volvió, después ya viejo, pero fue perseguido. Los que le ayudaron a él fueron todos perseguidos, empezando por el Infante de Freita, que fue el que propuso su nombre empezando por el Infante de Freita, que fue cuando Chávez quiso hacer el autogolpe el 4 de mayo, el 3 de mayo. Mecho Ferreira se llamaba el comandante de la caballería y apresó a toda la gente que estaba a favor de los otros sectores democráticos del partido. Entonces Stroessner se fue y le protestó a Chávez. Yo soy comandante en jefe, le dijo Stroessner. Usted me delegó a mí y yo soy por ley. Y no me consultó. El comandante de la caballería acaba de apresar a sus inferiores, a sus tenientes de cuerpo. Dice, eso está en Chancho Rengo, Chávez, porque Chávez está de acuerdo con Mecho Ferreira. ¿Entendés? Y entonces Stroessner se rebeló. No, era el golpe de Stroessner no tenía que ser ahí, tenía que ser por el 20 de mayo, pero se adelantó por ese pequeño detalle. Chávez apoyó a Benigno Ferreira en el apresamiento de sus inferiores sin autorización del comandante del ejército, que era Stroessner. Stroessner era el comandante del ejército.
El presidente era Federico Chávez, pero Federico Chávez delegó. Por eso en la Constitución del 92, ¿no? No hay delegación de poder. El comandante en jefe siempre es el presidente. No puede delegar su poder. Ese era el motivo que argumentaron lo de eso en la Constitución del 92. Entonces, ¿qué hizo? Vino una delegación como para apresarlo a Federico por no pedir ni disculpa ni nada al comandante Federico, no poner orden en su lugar otra vez las cosas. Y él se fue y pidió refugio en la escuela militar. Y en la escuela militar, el comandante de la escuela militar en ese momento era Samaniego, que después fue mucho tiempo su ministro también. Y le dice Samaniego: yo tengo orden de apresarlo, señor general. Yo tengo orden de apresarlo, doctor Federico Chávez. Pero como yo soy presidente, no. Yo recibo la orden solamente del comandante. Y lo apresaron a él. Y quedó el Paraguay sin presidente durante 4 días. Porque Tomás Romero Pereira, que era el presidente del Partido Colorado, no quería hacerse cargo de la presidencia. Y dijo: no, dice, vamos a tener que llamar a alguien. Yo no voy a hablar con Estrella, porque se llevaba bien con Estrella en ese momento. Nunca hice. Después no Estrella le hizo tener miedo. Eso ya no me cuenta aquí. Dice que le decía a don Tomás, le decía al hijo: no haga más lo que estás haciendo, usted le va a matar a tu mamá. El gringo le va a matar a tu mamá, le decía. Un miedo tremendo. Dice, se dejó de usar por el durante mucho tiempo, pobrecito. Pero en ese momento él no estaba de acuerdo con esto, no quería hablar con esto, porque le dijeron: vaya usted como presidente del partido a decir que el poder es del partido, no es del militar, porque usted ya quería ocuparse del gobierno. No, nunca fue del ejército del poder. Poder lo trajo el partido con lucha partidaria. Esa es la verdad. Y quienes gobernaban era el presidente, pero con la quiesencia de la Junta de Gobierno. Nunca se hacía nada en contra de la voluntad. El presidente venía y tomaban escrito de lo que decía la Junta, y él tenía su opinión y pensaba su opinión y ganaba casi siempre, pero tenía que tener la aceptación de los. Claro que no era la Junta de porquería que tenía ahora como 90 miembros. Bueno, eso era 30 nomás. Y chao. Y 30, pero los 30 eran representantes de todo el país y eran poderosos. Bueno, lo que sí es que le dijeron: quien pueda hablar con él es Epifano. Y no está Epifano. Y él se fue, renunció en enero. Ahora estamos en mayo. En enero él renunció cuando usted le hizo renunciar a Enciso de Dios. Él renunció a la presidencia del Banco Central y se fue a su pueblo, a San Pedro de Paraná. Y vayan a traerlo. Si es el que puede hablar, que hable él y que ponga las cosas en orden. Y le trajeron. Se fue contra él. Y le convencieron, sí, porque ellos estaban por hacer el golpe, pero porque don Federico ya no gobernaba. Cuando hubo un problema en Duque, que se le pidió a un correligionario, la Junta de Gobierno lo llamó al presidente y le dice: ¿por qué la Ministerio del Interior no hizo apresar a esos gente? No importa que sea colorado, que no sea colorado, lo que. Y don Federico no le dio pelota y se enojó: yo sé lo que hago. Y se mandó a mudar, nunca más apareció por la Junta. Entonces la Junta ya sabía que tenía que cambiarse, porque la gente dejó la cuñada por esto. Su señora, una digna señora que murió pobrecita, tirada, la de doña Isabel, viuda de Vallejo, era su señora, su compañera. Entonces, era la que mandaba. Daba cuotas de importaciones a los militares, repartía los privilegios. Y eso no le gustaba a la Junta de Gobierno. Entonces ya estaban pensando en cambiarlo. Y había muchos candidatos, empezando por ¿cómo se llama? Roberto Caballero, que era el hijo del general Caballero y que era uno de los caudillos mayores que tenía nuestro partido, aparte de un hombre bastante pudiente, que tenía su fuerza económica
y cómo no, se le respetaba. Esta era el padre espiritual de mi padre, aparte del Enciso Belloso, que era para él el caudillo social. Enciso Belloso era de la línea social del partido, ni Blas Garay, ni González, ni ley ideólogo, pero bueno, entonces le trajeron a él y le dijo a Stroessner, bueno, vas a completar el periodo donde yo voy a hablar con el comité político y el comité político va a cantar la convocatoria. Y así, vas a completar, después el partido va a elegir a su verdadero candidato. El completar el segundo periodo de el primer periodo terminaba en el 54, justamente, y el segundo periodo en el 58. O sea, en el 58 el partido iba a tener 8 candidatos. Pero Stroessner iba a ser, en ese momento, al 58 presidente. El compromiso era que él tenía que estar vicepresidente. Ustedes saben cuando dejó, cuando tuvo que sacarse la patada, nunca dejó. Mencionó a todos sus compañeros, mandó a todos los sitios. A todos. Hasta que en el año 59 lo que hizo es abolir la Cámara de Diputados, que era acá un árbol colorado. En ese momento estaba la presidencia Lovera, Lovera, y todos fueron. El último que murió hace poco, Julio César, fue el último colorado que murió de esa época. Hace poco, después, todos colorados. La Cámara de Diputados no estaba integrado por los otros que no eran colorados, porque era una revolución. Tenemos que entender que después del 48 se hizo cargo el Partido Colorado del gobierno. No podemos pedir democracia, porque la democracia recién venía en el 58. Los 3 puntos eran: pacificación nacional primero, segundo punto, estabilización y fomento económico, y tercer punto, democracia política. La primera que se hizo a favor de la pacificación y la libertad a todos los presos de la revolución. Mi padre planteó eso. Don Mario Mallorquín, que era ministro del Interior, aceptó y fueron planteados ambos al presidente de la Corte Suprema, a Juan Mallorquín, y le dijo: compadre, que ahí ese ya viola la ley, y le pongo ahí malas cosas. Para ella ya viola la ley para hacer una cosa bien por el país. Vamos a hacer por la pacificación. Pues en realidad lo que estaban presos eran los únicos, eran liberales, terroristas y comunistas. Por el lado de la revolución no estaban presos. Pero para poner cerquita de 400 dirigentes políticos. Lo único que Felipe Mola López le dijo a mi padre, mi capilla liberal de comunicación, y su papá, presidente, después no Paraguay. Tu micrófono, hay que acercar. Ellos también son paraguayos, allá hay Curí paraguayo entero para la liberación. Bueno, pero ella mandó a su fuera a decir. A Mocoño mandó y Duarte y Pedro. Ellos dos fueron. Después Stroessner, le digo, Perón, esos eran amigos del Paraguay, creyó que ellos eran fugitivos del Paraguay. Y no era así. Le agarró preso a Crey y le mandó otra al Paraguay. Le estuvieron preso hasta el año 54 el Roberto de Petile de la Gloria. Y yo creo que era asentamiento. Bueno, como anécdota. A todos se le dio. Y se le dio libertad a todos a la vida. Y a todos en tiempo de Epifanio en Fleita se le dio, hasta a los guiones rojos que prometían la cabeza del pelado, y paseando por calle Palma, así decía el director de investigaciones. Decía: a este Epifanio lo vamos a traer y le vamos a hacer pasear una goya. A ese se le dio tierra en Ipacaraí para que vaya a trabajar. A todos. A ninguno se le prohibió la entrada. Liberales, federalistas, comunistas. Muchos ya no volvieron más. Se fueron y hicieron su familia allá. Pero no es porque el partido no lo haya dejado venir. A nadie se le persiguió. En tiempo de don Federico no hubo persecución. En tiempo de Mola López tampoco. Esas cosas hay que saber.
Ni un solo preso. Un accidente se tuvo. Se le agarró preso a un comunista y pobrecito tuvo un síncope cardíaco y murió, pero no murió de la tortura. Los liberales encabezados, los médicos encabezados por un liberal, el doctor Bochino, que tiene la avenida tan linda ahí, ese era el director del hospital de clínica, hizo lactosia delante de 300 estudiantes, ni un golpe tuvo, murió de un paro cardíaco, le dio por decir un ataque, tenía una falla de origen, algún problemita tenía. Ese es Mariano Roca Alonso, famoso mártir de los comunistas. Pero no es Mariano Roca Alonso de la independencia. Mariano Roca Alonso también se llamaba, homónimo, muchacho de la juventud comunista. Pero ni un solo perseguido, ni un solo torturado hubo en esa época. Y que si no, que venga algún comunista, no, por eso a Epifanio le quería demasiado los liberales, los federalistas, los comunistas, los independientes, porque él nunca hacía diferencia. Claro, es lógico que tenía ciertos privilegios, o sea, cierta amistad más con los colorados. Pero allá en Montevideo llegaba Crey, iba, ¿cómo se llama? Carlos Pastori, iba Caballero Gatti, presidente del Partido Federalista, iba todo. Ese es el coloradito. Ha abierto las puertas para todos los paraguayos. El colorado que quiera hacer diferencia no es colorado. Está ganando de diferencia originaria, porque vi liderar el más. Solamente venimos de la raza superior, nos trataban de menos. Esa es la verdad. Ellos sí eran clasistas antes. Yo no digo ahora, no voy a entrar a juzgar ahora, porque ahora tenemos de todo un poco ahí, no hay partido. Ahí no hay partido, nada más, y en los jóvenes no hay partido. O yo con Pinche Espada y Bahía, amigo, cualquiera y por ahí. Lamentablemente, mi castillo y por la mía, por dominar el asunto por ahora. O en algún caudillo, la puya de cosas, en algún momento, como llegaran al asunto. Bueno, por eso ya otro. Epifanio Méndez Fleitas tenía esa personalidad. Siendo jefe de policía, mandó a hacer el edificio más alto de la época. ¿Cuál era? El Policlínico Rigoberto Caballero, igualito. Hasta ahora ni la ventana creo que se tocó. El mismo edificio. Una belleza de edificio era en esa época, para reivindicar a los policías. Se cambió el regimiento policial y se hizo una escuela de policía en donde estudiaban secundario, por eso hay tantos abogados, de todo un poco entre la policía de esa época. Se trajo el primer cuerpo de bomberos de la policía en esos Colorados. Esos son los primeros cuerpos de bomberos. Se trajo las primeras motos Harley Davidson y después BMW para la policía patrullera. Una belleza. Teníamos nuestro propio criadero de caballos para la policía montada también, que fue sustituido por los motociclistas. Se hicieron hacer más de 10 seccionales policiales, el de San Lorenzo, la séptima, tercera, todo eso se mandó a hacer en esa época. No sé cómo se hizo tanto, ahí está la lista. Nosotros teníamos, no hay que se pagaba al constructor, no, los propios policías fabricaban su edificio, y a ellos se les pagaba como policía y fabricaban, y hacían su propio. El policlínico no les llegó a costar un peso al Paraguay, porque el señor, este amigo judío que murió hace poco, que era dueño de la vidriería y que comentó en el diario ABC Color, que Epifanio era un gran señor, que le pagó de a poco y le hicieron precio, y era para la policía, todos esos vidrios que tiene el policlínico. Y el constructor se llamaba Santelano Rojas, el papá de Rojas. Bueno, ese era el constructor y tenía una cantidad de albañiles, policía. No era una constructora nacional, ni se le pagaba a una licitación. Cuando eso, la ruta estaba hecha por la Fuerza Armada. Ahora nosotros miles y millones debemos por todos los escándalos, y con todos los escándalos, las coimas, etcétera, que pagamos. Nosotros tuvimos otro Paraguay. Lógicamente no era el Paraguay de la riqueza, pero teníamos dos guerras.
no debíamos un peso. Las primeras deudas se hicieron en tiempo ya de Stormy, pero ya al final, casi al final de la época de Stormy se hicieron las primeras deudas. Porque no teníamos lo gran cosa, no había lo gran cosa que decir. Ahora por lo menos hay mucho más, pero también unas facturas de mala calidad, cal, fruta, casi todas son hechas con coimas, precios sobrecargados. Bueno, por eso vuelvo a repetir lo que decía Juan de Mayor, que lo primero la política es la decencia. Si no hay moral, no hay político. Mentira. Por eso yo estoy desilusionado de muchos amigos. Son amigos políticos, yo los trato como amigos, pero están en la vereda del frente porque usan el dinero de la gente, ya sea en la municipalidad. Espero que se le pague bien al empleado, pero no que se le permita todo callado la boca a los demás porque no pueden apoyar y no se echa. Existe una cultura de la joda que vino de la época de Stormy. La época de Stormy se callaba porque tenía que venir la orden de arriba. Si teníamos la autorización de arriba, podía hacer lo que quiera. Si no, no. Ahora no. Ahora es liberalismo total. Total, yo conozco tu pecado, vos conoces mío, y aquel otro sí. Entonces, funcionamos todos. Todos seguimos todos a través del amigo, a través de la joda. Bueno, eso es el cristianismo ideológico. Eso no es. En esa ciudad, pero con arriba para Dios me libre, me parece que ocurría algo grande que el trono no sabía, como la muerte de Somoza. Pero estaba ahí. Otra muerte podía ocurrir porque él mismo ordenaba por el gurú y todo lo demás, bienvenido al güey, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no había problema, porque él autorizaba. Y se sabía quién autorizaba y quién estaba hecho para tal cosa. Bueno, esas son las desviaciones, lo que se llama desviacionismo ideológico. Se le pone algo como si fuera cristiano. Como a veces dicen, somos cristianos, y los primeros que roban son ellos. No, cristiano. Cristiano es el que no roba, el que no miente. Primero decía mi abuelita, y mi abuelito también, y creo que es de todos. El que miente roba, y el que roba, no. Sencillo. Y al que mata, presidente Y el que mata puede llegar ahora. Con esto puede ser cualquiera presidente de la República. Porque la plata es el que manda. No es la verdad, ni es la sabiduría, no es los méritos de la militancia, no es nada. Tenemos gente valiente, así como ahí está Miguelito, está Alejandro, una serie de gente hermosa, los muchachos, todos que tenéis, ya que son empleados, no, o cualquiera le ponen a cualquier gallito, o si no, que me disculpen las mujeres, no son mujeres, son hembras muchas de las africanas, simplemente se les usa y están contentas. Parece que el antivalor se ha puesto como valor. Total, yo lo conocí en la presidencia de la República de toda la historia del Paraguay, un ladrón. Hasta que yo se fue con 6.000 millones de dólares. Y que están gozando sus nietos, y gracias a Dios, porque son vivos, no están en otro lado de San por Miami, otros bancos. Nunca se le dijo nada. Nunca se lo dijo nada. Sin embargo, los perseguidos no fueron no se les pagó nada, ni aunque sea para recuperar un chiquitito, porque no se les paga, no puede pagar por sacrificio hecho por ideales. Pero sí se tiene que remunerar a la familia que sufrieron por ellos. Que me perdonen, mi hermanita, mi hermanito, mi madre. ¿Por qué va a sufrir? Porque mi padre era un gran dirigente político y hacía de su vida un florero también si quería ser. Era un idealista. Pero sufrieron y lo acompañamos. Así mismo son todos los demás. Esos chacareos que hemos empezado por allá por afuera, por misión y todo eso. Bueno, le dije lo de la policía. En el Banco Central
Subió en el año 52, en noviembre. Él fundó el Banco Central. Él le dijo a los dirigentes partidarios: señores, no podemos andar nosotros rigiéndonos por la moneda argentina. Cuando nuestra moneda está regida por la moneda argentina, nosotros tenemos que tener una soberanía monetaria, y para eso tenemos que crear el Banco Central. Y hizo crear el Banco Central. Se creó, y él fue prácticamente el primer presidente del Banco Central. El que primero que subió fue Chávez, porque estaba en el Banco de Fomento. Entonces el Banco de Fomento se transformó en Banco Central, porque después se hizo Banco del Paraguay. El Banco del Paraguay se transformó en Fomento. Estaba en el Banco del Paraguay, se transformó en un Banco Central. Pero enseguida le dio la presidencia a Epifanio Méndez Fleita, que fue realmente el primer presidente de la República. Ahí él hizo lo que se llama la planificación, la segunda etapa de la llamada revolución partidaria, la planificación económica y financiera del país. De ahí en más, el país garantizaba los precios de los campesinos. Sabía el campesino a cuánto se le iba a pagar sus tomates, sus hierbas, su lo que sea. El acopiador podía comprar tranquilamente a esos precios. Y si lo compraba, el Banco Central le compraba y vendía a Europa. Y el Banco de Paraguay, el Banco de Paraguay, que creó el Banco Central como un banco comercial. Y se trajeron los primeros colectivos hermosos. Ustedes se recuerdan los guerrilleros, los Mercedes que tenía antes. Todo eso se trajeron esa Mercedita. Primero era después Churupé. Bueno, todo eso se trajeron en esa época. Los guerrilleros que iban con el Oviedo, Caguazú y eso. Guerrilleros. Bueno, esos camiones hermosos, ómnibus hermosos. Todo eso se le dio. Y bueno, lo que hizo cuando era jefe de policía era diputado con permiso. Conmigo que Teodoro Mongeló, que era un gran poder. Teodoro Mongeló creó cuando eso la Asociación Nativista del Prado, la artista nativo del Prado. Y Epifanio Méndez Fleita fue el protector de la ley de propiedad intelectual y artística del Prado. Y de ahí deriva después lo que es APA. Vale, así que APA se crea cuando el presidente del Banco Central le da para el local, ¿verdad? Que era un crédito larguísimo, y no sé si se pagó alguna vez o no se pagó nunca, pero sí que le dio el local ese que tiene APA, le dio el Banco Central en todo el camino de crédito. Por eso creo que es uno de los pocos carteles, aparte de la Junta de Gobierno, que tiene un recordatorio a todo eso que crearon el local. Entonces la Junta de Gobierno mandaron a hacer en esa época. Bueno, esta figura también. Bueno, es decir, él salió al exilio en el año 55, tenía 38 años y renunció al Banco Central en el 21 de diciembre cuando Stroessner hizo su autogolpe. Le sacó a los militares que acompañaban al partido y le puso a los militares que él quería. Bueno, entonces finalmente renunció. Pero como quedó en Paraguay, Stroessner tenía miedo porque él le había dicho una vez: si vos querés usar el poder en favor propio y no en favor del Paraguay, vas a tener a mí como el primer enemigo. Voy a hacer cualquier cosa para luchar contra él. Así que eso por esto se recordar esto. Lo primero que hizo es pedirle a la Junta de Gobierno que lo mande como embajador plenipotenciario con pleno poder en Europa, por sede en Madrid, embajador cultural. No quiso ir, quería quedarse en su pueblo, pero se fue junto a él don Rigoberto Caballero, y él a don Rigoberto quería como si fuera su papá político. Y le dijo: Epifanio, Loreto lo solucionaste tu asunto. Había ya el problema con el trono ya estaba comenzando a tener favoritismo por los madereros, los ganaderos, etc. Y ahí había un encontronazo con el poder económico, y se estaba haciendo para todos los paraguayos y finalmente a los pobres. El gran encontronazo que tuvo Epifanio Méndez Fleita con Copacar y con los ganadores fue con Copacar,
cuando los ganaderos querían subir 100% de la carne, y le dice, Epifanio le dice, "Ya, amigo mío, cogemos firmarte el convenio con la CPT. Bueno, me dice que era 30%, no te copaba, te costaba 100%, una pepini. Pero una pendejoca, te queda pendiente de cómo te limita y fuera, te pensaba a mí, aunque gana la mitad, te digo, o que hago, no a carreta dulce. Se levantó eso. Fue el primer encontronazo que tuvo con los ganaderos. Imagínense, esos son los pecados. Después se va a Turquía, al Congreso del Fondo Monetario Internacional, como gente leal que dice la verdad, le digo, señores, nosotros no podemos aplicar las políticas liberales de ustedes, porque si aplicamos eso vamos a decir a nuestra gente, y estamos en un proceso de recuperación económica, salimos de una revolución, salimos de 2 guerras, estamos en un poder difícil, déjenos hacer como protegiendo, que el Estado proteja a la gente y que no sea un liberalismo puro. Bueno, cuando vino a ver hace rato yo estaba ya conspirando para sacarlo. Primero lo sacaron a Perón en septiembre, y en diciembre ya Epifanio ya volaba por principio, renunció. No, ¿a qué se le sacó? Él renunció al banco, porque sabía muy bien lo que venía y no tenía fuerza como para poder hacer. Ese día el mayor Candia, que era comandante de la caballería, le llama a mi padre. Era el 21 de diciembre, le dice Epifanio, APU, ¿cómo se llama? El presidente del partido, don Tomás, o uno con unos cuantos compañeros, llegó ese de la comandancia. Se extrañó, porque acuerdan que yo soy institucionalista. La hipoteca está presana a jugar por el trono, el trono y dictador cañado, pero así lo le. Ay, eso fue papá, entonces que ya le. Nada, que te tenía un año, que ya te digo, pero háganse ya reaccionar, pero reaccionar, la gente lo reacciona. Gran error. Candia se le sacó, se lo persiguió, se lo tuvo por 30 veces preso por ahí. Y el trono lo puso ahí a Rodríguez, a todos sus comandistas, a Cándido, a papá de Payotú, a Barbosa. Después Barbosa se reveló también, pero ya tarde, ya el trono de ahí impuesto su poder tiránico. Porque no era una dictadura, hay que entender también eso. La gente dice dictadura, no, tiranía del trono. La única dictadura que hubo en Paraguay se llama Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Por qué? Porque los votos del pueblo le dieron el poder. A él sí le votaron la gente. Más de cerca de 1000 congresistas le votaron a Gaspar Rodríguez de Francia. Y dio un ejemplo de vivir en humildad absoluta, sin usar el poder a su favor ni a favor de sus amigos. No tenía amigos. Los amigos de él eran quienes representaban la ley. Los demás no eran amigos. Le cortaba la mano si robaba. Ese era Gaspar Rodríguez de Francia. Por eso tú hiciste ahí la diferencia, ¿no? El dictador, esto es tirano. El que usurpa el poder se llama tirano. En Roma se creó la dictadura. Cuando había momentos difíciles, se le daba a un cónsul o a un militar como dictador y tenía el poder absoluto hasta que pasaba la crisis. Y se devolvía al Senado del poder. Esa es la dictadura. Y a Francia se hizo así, hasta que después le dieron primero la dictadura por 3 años y después ya se le dio una dictadura perpetua. Eso ya no. Pues, también los romanos solamente usaban los emperadores, que eran internos, no los dictadores, no los cónsules. Los cónsules no eran internos. Esa es una pequeña diferencia. Pero él fue un dictador que emanó. Por eso hay un gran periodista, mártir de la tiranía de Trujillo, en República Dominicana, la dictadura más atroz que tuvo América, la de Trujillo. Él hacía lo que quería. Le llamó, bueno, aquí también en Ciudad del Este, Ciudad del Este era Ciudad de Roma, pero él le llamó a la capital Ciudad Trujillo, la iglesia, hasta que con
Ciudad Trujillo se llamaba la capital de República Dominicana. Ahora no se llama Santo Domingo otra vez. Bueno, ahí Jesús de Galíndez se llamaba el escritor que peleó contra Trujillo. Y dice, este no es dictador. El único dictador que tuvimos en la historia latinoamericana se llama Gaspar Rodríguez de Francia y de Paraguay. Eso hay que tener en cuenta, esa diferencia. Mi padre hace mucha la diferencia. Y dice, hasta el 55 entre el partido tenía el poder, después comienza a perderlo hasta que en el 59 cae totalmente el partido. Ahí sí. Se diluye la Cámara de Diputados y se crea una Cámara de Comunistas. Terminó el partido. Ya el partido no eligió a su representante. Él ya puso a sus representantes. Y eran de Colorado exclusivamente. Así que tenemos que aprender un poquito nuestro pasado para no repetir la historia. Estamos repitiendo la historia. De otro color no. Casi lo mismo. Este que tenemos, que quiere ser un dictador, suelo, suelo. Este quiere ocupar la zona, quiere copiarla. Él quiere copiar demasiado. Y tiene cierta razón, con la diferencia que el Stroessner mandaba por los privilegios que daba. Y esto es lo que da es plata. Pero ahora ni plata de su bolsillo, da plata del Estado a sus serviles. Esa es la diferencia. Es la diferencia en el sentido de cabeza. Este es un comerciante. El Stroessner, dentro de todo, con todo, se pudo mantener gracias a Brasil y a Estados Unidos. Pero era inteligente, era vivo, no era un tonto. No sé hasta qué punto es vivo. Pues se está enfrentando con quien no tiene que enfrentar vivo. Tarde que temprano va a pagar. Eso lo sabe la historia de todos los países. No hay ni un solo país donde no se haya violado la voluntad del imperio, en donde el imperio no es pobre. A no ser que vengan los chinos, los rusos y sean sus amigos y le defiendan eso. Eso no va a ocurrir. Es imposible. Él tiene a su mejor amigo, lo tiene como mejor enemigo. Esa es la realidad. Y eso no se salva nadie. Nadie. Ni poderoso. Rodríguez era más poderoso que no se salvó. Después a tratarse de cáncer y lo mataron por allá. Por man entero. En Panamá, Honduras, Guatemala. Todos se fueron allá, uno tanto había hasta ahora en la cárcel, de Panamá todavía en la cárcel, de Guatemala también, y así. No, tenés que ponerte con el imperio en contra, pero intelectualmente, tenés que hablarles claro y no en doble cara. Es como amigos hay, basurucho de droga, amigos y teja, basurucho de la droga, etc. Manera de ellos. Ellos son los dueños del dólar. Si dicen, Méndez, vale, usted no va a usar más ningún dólar. ¿Está bien? Y si dice lo que le dijeron a Carter, le dijeron que no puede usar más dólar en su empresa esa que tiene ahí. Y que ahora me parece que a su hijo también hace no puedo usar más dólar, no sé con quién hacer negocio, cómo hacer negocio. Estará trampeando, pone el nombre de otro. Pero no importa, ahora ya a la empresa de tabacalera ya se le sacó el poder de hacer comercio con eso. La gente no entiende. La fuerza que tienen, ellos tienen la fábrica de dólar, haz lo que quieren. Yo le digo, siempre le digo a mi hermana norteamericana, se casó con un norteamericano hace 40 años, 50 años, y hace 50 años tuvo que quedarse allá y para ejercer la universidad, etc., tuvo que hacerse norteamericano. Yo lo suelo decir a ellos, le gusta la política, a ella y a su marido, el físico, de MIT, del Massachusetts Instituto Técnico, son gente y ella era una intelectual de primera calidad, una literata. Suelo decir, mis amigos, cuiden esta gente que suba, la Kamala Harris, quien sea, que se dejen de la guerra, que se dejen de la intervención, que hagan bien los papeles, que se dejen de la joda, al servicio total del sionismo. Los dueños de los bancos, los dueños del Banco Central allá son sionistas, no son judíos solo, son judíos sionistas, es como el que era palestino de Hamas, extremista. Lo mismo que Netanyahu es un extremista, es un asesino. Lo está haciendo ahí, los palestinos podrán ser unos cuantos
rebelde y asesino también. Puede matar a toda la gente. Bueno, que sean un gaita, un guanteo paraguayo, ñaña, y favor, etc. No es troner. El troner y el troner, pero dentro de todo mataba cuando era necesario. Mató más de, no sé, según dice, 300 y pico mil pasaban por las cárceles. De una forma u otra, de forma ilegal. 400 y pico son los desaparecidos. Y más de 50.000 secuestrados y después liberados, torturados, borrachos. Bueno, contra todo eso Epifanio Méndez Fleita se opuso, lamentablemente. Pero quién sabe qué hora. Ustedes ahora más o menos saben y pueden preguntar. Yo lo único que puedo decir es que fue un hombre interesante, fuera de su serie. Yo creo que nació fuera de su época. Si alguien quiere preguntar algo que no haya escuchado o haya creído raro, les pido por favor comenzar. Me dejo de hablar. ¿Cómo es tu nombre? Tony Varelo. Tony Varelo. Y creo que en una oportunidad ya compartimos la casa de don Feli González. Hace tiempo. Sí. Cuando eso yo te presté el ar para tocar. Qué bien, sí. Vamos a ver ahora. ¿Cómo te recordás vos? Sí. Bueno, vos sos joven, muy joven. Así que metele nomás, muy lindo. Escuchar al Pasolo es una delicia. La gente no sabe eso, siempre escuchamos con guitarra, pero el solo, primero hay que tener mucha garra para tocar solo, ¿verdad? Ahorita Nicolásito, alguno que otro por el estilo va a hacer. Muchas gracias.